No extrañas la cosa, extrañas la versión de ti mismo que la poseía. Nos decimos que estamos apegados a los objetos, la sudadera vieja, la estantería, la taza de café desportillada. Pero en el fondo no nos aferramos a las cosas. Nos aferramos a nosotros mismos. Esa sudadera no es solo tela, es la sensación de quién eras en la universidad, libre, rebelde, lleno de sueños. La estantería no es solo madera y papel, es tu identidad como alguien que lee, alguien inteligente, curioso, valioso. ¿Y esa taza de café? No se trata de té. Se trata de seguridad. La sostuviste en las peores mañanas de tu vida. Y nunca la dejaste. Así que cuando la gente dice ¿por qué no la tiras?, no es tan sencillo. Porque soltar ese objeto, por pequeño que sea, es como soltar una versión de ti. Y eso es aterrador. El minimalismo suena a paz. Pero para muchos de nosotros comienza con el dolor. No dolor por la cosa, sino dolor por quienes éramos cuando la necesitábamos. Observamos el desorden y nos devuelve la mirada, no solo como desorden, sino como recuerdos. Como etiquetas. Como nuestras historias de vida contadas en forma física. ¿Y si lo despojamos por completo? ¿Y si no queda nada? ¿Y si nunca fuimos tan interesantes, tan valiosos, tan hermosos, sin las cosas que decían que éramos? Ahí es donde realmente comienza este viaje. La mayoría de la gente piensa que el minimalismo se trata de ser organizado. Armarios limpios. Paredes blancas. Sábanas dobladas. Pero pregúntale a cualquiera que lo haya probado y te dirá algo diferente. No se trata de cómo se ve tu casa. Se trata de cómo se siente tu corazón cuando algo familiar se va. ¿Esa duda que sientes al sostener una camiseta vieja? Eso no es pereza. Es miedo. ¿Por qué detrás de cada objeto hay un susurro? ¿Quién eres sin esto? Esa es la parte para la que nadie te prepara. La silenciosa crisis de identidad que se cuela con cada bolsa de donaciones. El minimalismo no es solo tirar cosas. Es decidir de qué parte de ti estás dispuesto a prescindir. ¿Y si eres como la mayoría de nosotros? No te enseñaron a hacer eso. Te enseñaron a construirte a ti mismo a través de las cosas. Coleccionamos títulos no solo por educación, sino para demostrar que somos inteligentes. Guardamos recuerdos no solo por recuerdos, sino para recordarnos que alguna vez importamos. Vestimos lujo no por funcionalidad, sino por identidad. Y entonces, un día, todo se siente como un peso. Pesado, sofocante, agobiante, pero aún nos da miedo soltarlo. ¿Por qué? Porque durante años no solo poseíamos cosas. Nos convertíamos en ellas. Por eso el minimalismo se siente tan brutal. Porque nos obliga a mirarnos al espejo sin disfraz, sin accesorios, sin pruebas. Y decir, ¿soy suficiente? Eso no es una elección de diseño. Es una guerra de identidad. Este vídeo, este viaje, no te va a decir cómo doblar calcetines ni cómo organizar tu cocina por colores. Se trata de algo más profundo. La incómoda verdad tras cada cajón desordenado y cada garaje abarrotado, no luchamos contra el desorden. Luchamos contra el miedo a volvernos invisibles sin él. Decimos, esto es mío. Mi ropa. Mis libros. Mi casa. Mis recuerdos en una caja de zapatos. ¿Pero qué pasaría si nada de esto fuera realmente nuestro? ¿Y si la propiedad fuera una ilusión, una mentira reconfortante a la que nos aferramos en un mundo donde todo cambia, todos se van y nada está garantizado? Verás, no guardamos cosas porque las necesitemos. Las guardamos porque nos ayudan a sentir algo. Seguros. Vistos. Especiales. Pero poco a poco sin darnos cuenta. Esos objetos dejan de ser herramientas y empiezan a convertirse en espejos. ¿La chaqueta de cuero desgastada? No es solo ropa de abrigo. Esa es la persona que una vez fuiste, atrevida, atractiva, alguien que llamaba la atención. ¿La guitarra que nunca tocas? No es un instrumento. Esa es la versión de ti que casi se convirtió en alguien. ¿Y el diario de la infancia en el fondo de tu armario? No es papel. Es permiso, seguir creyendo en quién eras antes de que el mundo te dijera que crecieras. Crees que te pertenecen.
Pero en realidad te pertenecen a ti. Ellas deciden quién crees ser. Definen los límites de tu autoestima. Se convierten en el guión de tu identidad, incluso cuando ya no eres capaz de asumir ese rol. Y esa es la trampa. Porque la propiedad en el mundo físico conlleva un peso. Cada cosa a la que te aferras mentalmente te aferra. No nos damos cuenta de esto hasta que intentamos soltar. Hasta que cogemos algo, un premio viejo, un regalo de cumpleaños, una carta de amor desteñida, y de repente sentimos un nudo en la garganta. No porque lo necesitemos, sino porque soltar se siente como borrar una parte de nosotros mismos. Pero pregúntate, si una versión de ti solo puede existir mientras sostienes esa cosa, ¿era realmente tú desde el principio? La verdadera identidad no reside en los objetos. Vive en los momentos. En la memoria. En la presencia. En la quietud. Los japoneses dicen, mono no awareness, la suave tristeza de las cosas que pasan. No para temer la muerte, sino para sentirla. Y aún así estar completo. Porque nunca fuiste la chaqueta. Nunca la estantería. Nunca el desorden. Eres lo que queda, después de que se ha ido. En Occidente el minimalismo suele presentarse como algo estético. Estanterías blancas. Sillas negras. Tonos neutros. Una marca. Pero en Japón, el minimalismo no es una tendencia. Es una forma de ser. No empieza tirando cosas. Empieza con la pregunta, ¿qué es suficiente? Existe una filosofía silenciosa profundamente arraigada en la cultura japonesa, el wabi-sabi. La belleza en la imperfección. La paz en lo incompleto. Nos enseña que las grietas no arruinan un objeto, sino que revelan su historia. Imagina una taza de té. Desportillada. Desigual. Descolorida. En Occidente podríamos decir que está rota. Reemplázala. Tírala. Pero en Japón, se aprecia. A veces incluso se repara con oro, una práctica llamada kintsugi. ¿Por qué? Porque el defecto no es un defecto. Es una prueba de supervivencia. Esta es la esencia del minimalismo japonés. No es estéril. Es conmovedor. ¿Otro principio? Mujo. La impermanencia de todas las cosas. Las estaciones cambian. Caen los cerezos en flor. Los niños crecen. Los ancianos mueren. Aferrarse demasiado es sufrir. Así los japoneses aprenden a vivir con delicadeza, apreciando lo que es, sin necesidad de poseerlo para siempre. Entra en una casa tradicional japonesa. El espacio respira. Hay silencio. No hay vacío, sino intención. Cada objeto tiene un propósito. Cada ausencia tiene un significado. No hay presión para llenar cada rincón. Porque lo que falta, es tan importante como lo que sí. Compara eso con nuestra vida, cajones llenos de objetos por si acaso. Habitaciones sobrecargadas de ambiciones de algún día. Paredes cubiertas de adornos que intentan decir, mira, importo. Pero el hogar japonés dice algo más, soy suficiente. El minimalismo en este contexto, no se trata de despojar a la vida de sus elementos. Se trata de volver a lo que la vida ya es. Tranquila. Presente. Real. Esta filosofía no obliga al desapego. Invita a la claridad. Aún sientes amor. Aún guardas recuerdos. Pero no estás enterrado bajo ellos. Abrazar el minimalismo japonés no es vaciar tu casa, es vaciar tu miedo. Y en ese silencio, te reencuentras contigo mismo. Probablemente lo hayas sentido. Tienes algo viejo en tus manos, una carta, una foto, una joya, y algo te oprime el pecho. No es el objeto lo que te atrapa. Es la emoción. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos simplemente soltar lo que ya no usamos? La respuesta no es la debilidad. Es el cableado. Nuestros cerebros son máquinas profundamente emocionales. Cuando tocamos un objeto vinculado a un recuerdo, nuestro cerebro reactiva el momento como un atajo a una versión pasada de nosotros mismos. Se llama memoria asociativa.
La mente no solo recuerda hechos, sino que vincula sentimientos con cosas. La bufanda que te regaló tu madre. El cuaderno de tu primer trabajo. El frasco de perfume que huele a alguien que se fue. Estos no son objetos. Son detonantes emocionales. A eso hay que sumarle la dopamina, la sustancia química del placer. Cada vez que compramos algo nuevo, la dopamina se dispara. Nos sentimos recompensados. Vistos. Mejorados. Pero la euforia se desvanece, y el objeto permanece. Con el tiempo dejamos de necesitar el objeto para usarlo. Empezamos a necesitarlo como prueba. Prueba de que hemos vivido. De que alguna vez amamos. De que significamos algo. No es solo acumular, es instinto de supervivencia disfrazado. Y aquí está la parte difícil, el mismo cerebro que almacena el trauma, también almacena la identidad en los objetos. Eso significa que cuando intentas soltar, tu cuerpo puede interpretarlo literalmente como una pérdida. Se te acelera el corazón. Te pones ansioso. Se siente como un duelo porque en cierto modo lo es. Despedir el desorden no se trata de limpieza. Se trata de enfrentar el miedo silencioso de que sin estos fragmentos de tu pasado, podrías desaparecer. Pero esta es la verdad que el cerebro olvida, no estás en el objeto. Estás en el recuerdo. Y el recuerdo no vive en cajones. Vive en ti. Hay una razón por la que tanta gente ordena sus casas. Y aún así se siente vacía. Limpias los estantes. Donas la ropa. Tiras la basura. Y por un momento se siente bien, como aire fresco después de una tormenta. Pero luego regresa. El peso. El ruido en tu cabeza. La inquietud en tu pecho. Porque la verdad es que ordenar no cura. Es parte de la curación. Pero no lo es todo. Puedes tener la habitación más limpia del mundo y aún así llevar caos en tu alma. ¿Por qué? Porque el desorden no empieza en el suelo. Empieza en la mente. Cada objeto que sacas de tu espacio, tiene una raíz en algo más profundo, un miedo. Una herida. Una historia que no has dejado ir del todo. La chaqueta no es solo vieja. Representa a la persona a la que intentabas impresionar. Los libros sin abrir no son solo desorden. Representan culpa, la versión de ti que nunca se volvió más inteligente. El regalo de un ex. Eso no es un recuerdo, es una cicatriz. Puedes tirarlo. Pero si no te sientas con la emoción que lo rodea, el silencio no te resultará pacífico. Te sentirás vacío. Por eso sanar no se trata de minimalismo. Se trata de encontrarle sentido. Se trata de preguntar por qué me aferraba a algo en primer lugar. ¿Qué me dio este objeto que yo no podía darme a mí mismo? Y se trata de reemplazar lo que quitaste no con más cosas, sino con confianza en uno mismo. Soltar el desorden físico es un gesto. Pero soltar el desorden emocional es una transformación. Es cuando la voz interior te dice, estoy listo para seguir adelante, no porque limpié la habitación, sino porque finalmente limpié la herida. Solo era una caja. Al menos eso me decía a mí mismo. Estuvo en un rincón de mi armario durante años. Cerrada con cinta adhesiva. Polvorienta. Olvidada. Dentro había fotos. Algunas cartas. Unas notas que me escribí en la universidad. Nada valioso. Nada urgente. Pero jamás podría tirarlas. Cada vez que la alcanzaba, algo me detenía. Mi mano se congelaba. Mi pecho se encogía. Así que cerraba la puerta de nuevo. Y me decía, quizás más tarde. Pero ese más tarde nunca llegó. Hasta que un día, durante lo que se suponía que sería una sesión de limpieza habitual, la abrí. Y allí estaba ella. No una persona, sino una versión de mí que había enterrado en esa tumba de cartón. Joven. Idealista. Ingenua. Una chica que creía en las cosas. Que escribía poemas a la luna. Que pensaba que el amor era para siempre. Y de repente lloré. No lágrimas suaves, sino las que salen de lo más profundo de las costillas.
No por lo que encontré, sino por lo que había perdido. Me di cuenta de que no había guardado esa caja para recordar. La había guardado porque no podía afrontar el hecho de que se había ido. Pero esta es la verdad, no se había ido. Acababa de cambiar. Y esconderla en un rincón oscuro no la protegió. Solo me mantuvo atrapado. Ese día, no solo ordené una caja. Me despedí de una historia. De la fantasía de que de alguna manera podría seguir igual para siempre si me aferraba lo suficiente. Me rompió. Pero también me liberó. Porque el dolor no es el enemigo. El aferrarse sí lo es. Esa caja me enseñó algo que ningún libro ni vídeo me enseñó jamás: soltar duele, pero quedarse atascado destruye. Todos tenemos ese cajón, ese suéter, ese objeto que se siente demasiado pesado para enfrentar. Pero, ¿y si no es el objeto lo que pesa? ¿Y si es la verdad que contiene? A veces, lo más amoroso que puedes hacer por tu yo del pasado es dejarlo descansar. Después de soltar la caja, esperaba silencio. Tal vez incluso arrepentimiento. Pensé que despertaría y sentiría que algo faltaba, como si se hubiera abierto un agujero en mí. Pero eso no sucedió. En cambio me sentí ligera. No estaba feliz. No estaba emocionada. Solo, ligera. Como si hubiera llevado el peso de otra persona durante años y finalmente hubiera recordado que no era mío. Entré en mi habitación a la mañana siguiente, la misma habitación, los mismos muebles, pero algo había cambiado. El espacio se sentía auténtico. No perfecto. No vacío. Pero auténtico. Fue entonces cuando me di cuenta: dejar ir no borró mi pasado. Le dio un lugar donde descansar, para que no me siguiera cada mañana. Empecé a notar pequeños cambios. No buscaba cosas que no necesitaba. No perseguía nuevas compras para llenar vacíos invisibles. Ya no me sentía culpable por no ser la persona que una vez fui. Porque ahora entendía: esa persona tenía un propósito. Y ese propósito se había cumplido. No necesitas cargar con cada capítulo para terminar el libro. También noté cuánto espacio mental volvía. De repente tuve tiempo para respirar, para observar, para reflexionar. No me arrastraban los fantasmas del debería haber y el tal vez algún día. Estaba aquí en este momento. Completamente. Y en esa quietud conocí a alguien con quien no había hablado en mucho tiempo: yo mismo. No la versión construida alrededor de la aprobación. No la versión adornada con posesiones. Sino la que existe cuando todo lo demás desaparece. Ella era tranquila. Pero fuerte. Pensé que el minimalismo me haría sentir menos. Pero me hizo sentir completa. Porque la sanación no viene de lo que dejas ir, viene de darte cuenta de que nunca lo necesitaste para estar completo en primer lugar. Dejar ir no fue un final. Fue una invitación. A volver. A reconstruir. A respirar. Y en ese aliento encontré mi hogar. No tienes que vaciar tu casa mañana. No tienes que tirar todo lo que amas. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser honesto. Así que si estás parado frente a un cajón desordenado, o sentado en una habitación que se siente cargada de historia, empieza aquí, elige un objeto. Solo uno. Sosténlo. Míralo. Y pregúntate: ¿a qué parte de mí me estoy aferrando en esto? ¿Es consuelo? ¿Es una prueba? ¿Es una versión de ti que ya no existe, pero que aún quiere ser vista? No tienes que responder de inmediato. Ni siquiera tienes que soltar hoy. Pero cuando te haces esa pregunta con honestidad, algo empieza a cambiar. Porque el minimalismo no es una estética. Es una práctica de presencia. Aquí tienes algunas maneras sutiles de empezar: el estante silencioso. Elige un estante y déjalo vacío. Observa cómo te hace sentir. Si se siente como espacio, no como falta, vas por buen camino. El objeto de la historia. Elige algo que te emocione. Escribe su historia. Luego pregúntate: ¿sigue siendo útil esa historia? La caja de salida. Crea una caja con la etiqueta «Estoy listo». Cada vez que estés listo para soltar algo, por pequeño que sea, colócalo dentro.
Que sea tu silenciosa celebración de crecimiento. Y lo más importante. Sé amable contigo mismo. No eres débil por tener dificultades para soltar. Eres valiente por enfrentar lo que otros pasan toda su vida evitando. Este viaje no se trata de sustracción. Se trata de reconexión. A ti mismo. Al presente. A la paz. Sin prisas. Sin reglas. Solo un momento a la vez. Una respiración. Una decisión. Un paso más cerca de convertirte en la persona que no necesita demostrar nada. Porque ya han vuelto a casa. Hay un tipo de silencio que llega después de soltar. No el que se siente vacío, sino el que se siente limpio. Un silencio donde la habitación vuelve a respirar. Donde tus pensamientos se asientan. Donde ya no necesitas nada ruidoso para sentirte vivo. En Japón, lo llaman ma, el espacio entre las cosas. La pausa entre las palabras. El silencio que hace que todo lo demás tenga sentido. Y tal vez eso es lo que nos faltaba desde el principio, no más cosas. No más objetivos. Sino espacio. Espacio para sentir. Para recordar. Para liberar. Porque cuando soltamos la chaqueta. La carta. El objeto que juramos necesitar para sobrevivir. Descubrimos que seguimos aquí. Seguimos completos. Seguimos siendo valiosos. Nunca fuiste lo que poseías. Nunca fuiste las historias que contaban. Siempre fuiste algo más profundo. Más silencioso. Más fuerte. Así que la próxima vez que te enfrentes a algo difícil de soltar, no preguntes si todavía cabe en tu casa. Pregúntate si todavía cabe en tu vida. Y si la respuesta es no, déjalo ir con amor. Déjalo ir sabiendo que cumplió su propósito. Y tú también. Porque la verdadera paz no es lo que añades. Es lo que finalmente te permites quitar. Y en esa liberación final, no sentirás pérdida. Te sentirás ligero.